rcr750.com, rcr750.com, allí nos ves completamente en vivo y directo, pero también nos puedes ver en diferido en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio, Radio Caracas Radio RCR750, si nos buscas en YouTube. Y por supuesto, de manera simultánea, estamos transmitiendo el día de hoy en mi cuenta de Instagram. Estamos en Instagram, también mi cuenta de Instagram, @neoadolfo. Cuando está Daniel, transmite Daniel. Hoy que estoy solito, solo, Ingrid, muy solo. Bueno, no me dejó solo, me dejó con Yay y me dejó con Gregorio, nuestra productora y nuestro operador, respectivamente. Pero bueno, sí, el señor Daniel nos ha abandonado temporalmente. Creo que mañana ya estará con nosotros. La gente que se pregunta, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Daniel está ocupado en trámites personales que le han hecho imposible que nos haya acompañado esta semana. Sin embargo, repito, mañana probablemente el señor Daniel Libardo Lara Farías va a estar acompañándonos nuevamente en el programa. Eso por allí. Segundo, ayer me parece que ocurrió algo bien importante en nuestra hermana Colombia y tiene que ver con un hecho que he venido relatando en función de lo que está sucediendo después de que se han acumulado una cantidad de escándalos en el gobierno de Gustavo Petro, precisamente con respecto a la reacción que distintos componentes de la sociedad colombiana están teniendo a propósito del gobierno de Gustavo Petro. Fíjense ustedes, ¿dónde arranca esta película? Esta película arranca en una denuncia absolutamente pasional, porque la verdad hay que decirla, que emite una expareja de uno de los hijos de Petro, que se llama Nicolás, y que en virtud, o mejor dicho, todo lejos de la virtud que le puede aportar ese nombre, pues uno lo mínimo que puede esperar es que en la vida le vaya mal, ¿no? Con ese nombre, aunque hay muchos Nicolás buenos, por ejemplo, siempre lo decía y lo recuerdo, el nieto de mi querida Nitu Pérez Osuna se llama Nicolás y ella siempre le ha acompañado el nombre y dice Nicolás el Bueno. Pero en el caso del hijo de Petro, bueno, el Nicolás le viene como anillo al dedo para los que son Nicoláses, pero Nicoláses malos. La señora que era pareja de Nicolás Petro dice que durante la campaña presidencial del papá de Gustavito, unos financistas vinculados a carteles de la droga terminaron dándole aportaciones en dinero a esa campaña. Allí comienza un escándalo que por supuesto tiene repercusiones en la prensa, que por supuesto tiene repercusiones en la justicia. Y al día de hoy entiendo que Fiscalía colombiana prosigue una investigación en contra del hijo de Gustavo Petro, de Nicolás, uno de los Nicoláses malos, el hijo de Gustavo Petro, que por cierto, creo que es diputado, si no se me olvida. Sí, o sea, está en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de Colombia. Bien, pasa lo de Nicolás Petro. Esas denuncias comienzan a aparecer y en medio de la revelación de la auténtica cara de lo que es un Gustavo Petro, que fue guerrillero, que ha transitado por los caminos de la izquierda colombiana, que ha intentado ser presidente o que intentó ser presidente hasta en 3 oportunidades hasta que lo logró, ocurre que al señor Petro se le va el lápiz y en un discurso prácticamente regaña al fiscal nacional, al fiscal general de la nación colombiana, un señor que se llama Francisco Barbosa. Francisco Barbosa se termina convirtiendo así o termina por el error de Petro, porque esto sí me parece que fue un desliz. Yo diría que absolutamente innecesario, pero Petro realmente necesita, o sea que tampoco es que es innecesario, necesita Petro de la confrontación, de crear un antagonista, porque recuerden ustedes que Chávez también hizo esto, o sea, Chávez en primer momento de alguna forma generó ese antagonismo con adecos y copellanos, como el viejo sistema. Después la agarró con los medios de comunicación, Verbigracia. Y mucho después, bueno, también fue el empresariado, que fue lo que propició la situación con Fede Cámara, y así. Después incluso Chávez lo que hizo fue crear el enemigo a partir de la definición
de la oligarquía venezolana. Decía, no, la oligarquía me quiere fuera del poder. Y en la oligarquía están dueños de medios, partidos políticos del sistema viejo, banqueros, productores industriales, productores del agro. O sea, ahí está toda la gente que de alguna manera produce algo en este país. Y ahí está el empresariado, por supuesto. Bueno, en el caso de Petro, Petro comete el desliz, que yo creo que no es desliz tampoco, sino que él ha comenzado a propiciar un cambio de velocidad dentro de su gobierno, de personalizar los ataques en el fiscal nacional colombiano, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa no es mocho y demuestra que no es mocho cuando le responde a Petro y le dice al señor Petro, le dice, mire, usted a mí no me manda. Aquí a mí me pusieron por unos mecanismos institucionales que prescribieron mi nombramiento a través de la Asamblea Nacional, mejor dicho, allá no hay Asamblea Nacional, del Congreso de la República, y en función de eso yo estoy aquí ejerciendo una función de Estado. Y usted no es jefe mío, yo soy fiscal y usted es presidente. Y aquí hay separación de poderes en este país. Se inicia así el camino de Petro en la confrontación con otros actores del sistema. Recordemos que hasta ese momento Petro se había convertido en un elemento que había logrado hasta ese momento que la sociedad colombiana claudicase, es decir, dueños de medios de comunicación, partidos políticos que estaban llamados a hacerle oposición, empresarios. La mayoría de los sectores de la vida nacional colombiana estaban entregados a Gustavo Petro, hasta que se prende ese chispazo en la pradera con el caso del fiscal, y el fiscal le responde. Lo que esperaba Petro es que el fiscal no le respondiese. Lo que esperaba Petro es que el fiscal se quedase, mire, calladito la boca. Y eso no fue así. El fiscal por fortuna le respondió y detrás del fiscal lo que se ha venido es una orquesta. Detrás del fiscal entonces se precipitaron unas confrontaciones, seguramente que por acuerdos no cumplidos, por cuotas de poder no otorgadas, más o menos por lo mismo que ha estallado el problema con Armando Benedetti y Laura Sarabia luego. Pero antes de eso se estalla la confrontación con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Nada más y nada menos que 3 partidos al mismo tiempo, lo cual es una segunda brutalidad. Porque tú no te puedes poner a pelear con 3 al mismo tiempo. Tú si vas a pelear, peleas de a uno. Eso es una regla hasta en la vida. Si tú te vas a dar unas manos, te las das con uno, no te las vas a dar con 3 al mismo tiempo. Oye, a menos que tú seas el hijo de Superman y puedas, bueno, como Bururú, que Bururú viene y le van a dar una mano por la derecha y Bururú responde, y vienen por la izquierda y responde al mismo tiempo. Pero ese es Bururú. Eso no lo hacemos el conjunto de los mortales. Entonces, bueno, ocurre que Petro se casó una pelea con 3 al mismo tiempo, teniendo ya la pelea abierta con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Y entonces, estos sectores que uno pensaba muertos de la sociedad colombiana, que obviamente tienen intereses históricos para confrontar a Petro, que estaban calladitos la boca, fueron como aquellas pirañas que huelen sangre y dijeron, ay papá, a este lo agarramos en la bajadita, y dijeron, Petro va a empezar a entrar en horas bajas y este es el momento de darle. Y en eso anda la sociedad colombiana en este momento. A Petro le están dando, y no son consejos, después de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de financiamiento del gobierno, que en realidad es una crisis familiar, y de la crisis con los poderes del Estado, que es la crisis de la fiscalía, se viene una crisis dentro del entorno de Petro. Y es la crisis de Armando Benedetti y de Laura Sarabia, que es una crisis en realidad, no porque Armando Benedetti sea un prócer que haya que llevar al panteón cuando, bueno, Dios disponga que sus días han terminado en este plano existencial. No, Armando Benedetti es un bicho, pero entonces lo que ocurre es que como Armando Benedetti es un bicho y Petro es más bicho que él y no le da todo lo que él quiere en cuanto a cuotas de poder y todo lo demás, se prende este problema. Laura Sarabia es una revista a todas luces. O sea, Laura Sarabia la podemos poner en una novela de esas mexicanas que pasaban en Venevisión a las 2 de la tarde, perfectamente calzaría. Una mujer absolutamente joven, absolutamente destellante en términos de cómo de alguna manera se ha encumbrado dentro de los caminos del poder en Colombia, que se ha aprovechado. Vaya usted a saber de qué debilidades de Petro. No estoy queriendo decir nada, pero bueno, ha ascendido demasiado rápido. Y entonces ocurre que, bueno, esta mujer que estaba en esa carrera fulgurante por, bueno, prácticamente yo no sé si es que ya el año que viene le iban a nombrar vicepresidenta, porque llegó rapidito a jefa de gabinete, entonces termina enfrentada a su antiguo mentor, que es Armando Benedetti.
y se precipita una crisis propiamente dentro de la coalición de gobierno de Petro. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir cuando les narro un episodio que tiene más o menos 4 variantes? La crisis de poder en los partidos políticos que estaban apoyando a Petro, la crisis dentro de los poderes del Estado, que es la crisis de la Fiscalía, la crisis dentro del entorno familiar de Petro y la crisis de la propia coalición de Petro, de lo que es el partido de gobierno, el pacto histórico. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que se ha producido una tormenta perfecta. Y yo he nombrado 4 elementos, pero el día de ayer se ha producido el quinto elemento. Y ese quinto elemento es que literalmente un gentío ha salido a nivel nacional en Colombia a protestar contra Petro. Y lo han hecho de un modo muy particular. Yo veía las protestas el día de ayer y yo decía, ¿qué enseñanzas podemos sacar de ahí? Claro, es otro país. En Colombia están protegiendo las instituciones que todavía tienen, están protegiendo los poderes del Estado que todavía funcionan. La marcha enfatizaba así el reclamo a Petro y decía que Petro es un delincuente, que Petro tiene que dejar el poder, además porque se ha precipitado un escándalo a partir de lo de Armando Benedetti y Laura Sarabia, que es nada más y nada menos que este coronel Dávila, que estaba presuntamente implicado en el tema de las escuchas ilegales, aparece suicidado. Bueno, eso genera un motivo de protesta más, pero lo que ocurre es que la gente, además de protestar contra Petro, hace una protesta ¿a favor de quién? De los poderes del Estado, la Fiscalía, y una cosa muy importante que la gente respeta mucho en Colombia, los cuerpos del orden público. Estoy hablando de las policías y de los militares. En Colombia, las Fuerzas Armadas y los grupos policiales, si usted los valora de alguna manera dentro de la población, uno va a encontrar que la gente tiene una alta valoración de estos cuerpos. Porque, bueno, en Colombia todavía no se ha pervertido la Fuerza Armada, por ahora, y las policías son medianamente efectivas. Ojo, yo no estoy diciendo que la policía de Colombia es la policía de Finlandia, ¿no? Que está exenta de corrupción, que probablemente en Finlandia también hay corrupción. Corrupción hay, queridos amigos, donde el hombre pone la huella. Eso es así. Lo que podemos hacer es atenuarla en todo caso. Pero lo que yo creo es que en todo momento en Colombia podemos estar seguros de que ni las Fuerzas Armadas ni la policía son las que tenemos en Venezuela. Y ayer, el mensaje que me llamaba la atención en la protesta, nada más en Bogotá, por ejemplo, dijeron que había 25.000 personas concentradas en la Plaza de Bolívar, eh, es que en Colombia se hacía un mensaje a partir de proteger a las instituciones y de proteger a los cuerpos del orden público, a las Fuerzas Armadas y a las policías. Y eso es muy importante en un momento también donde, bueno, esas Fuerzas Armadas, tú las requieres del lado de la ley frente a un gobierno que parece que se está comiendo la luz con la ley. Entonces, eso es muy importante, ya ese quinto elemento está generando de alguna forma consecuencias dentro del devenir del gobierno de Petro. Y el día de ayer, Petro, que está empeñado en imponer unas reformas que, bueno, que tiene que negociarlas en el Congreso, que era un Congreso que parecía que tenía dominado de cabo a rabo y que ya no es así, porque, bueno, se ha movido el mapa político a partir de todos estos escándalos y de todos estos sucesos que yo les acabo de narrar, se le cae la reforma laboral en el Congreso. O sea, Petro, hay una legislatura que creo que termina en nada, termina esta semana en el Congreso colombiano, o sea, cierran, se van de vacaciones y vuelven en agosto, creo que es así. No va a poder aprobar su reforma laboral. Y la reforma laboral es esencial para Petro porque Petro se supone como el farsante de Maduro, que es un presidente obrero, ¿no? Porque son presidentes de izquierda y todo lo demás y que tienen que, bueno, que complacer a los sectores populares y, bueno, y los sectores populares son sectores de trabajadores, gente que vive del 15 y último. Entonces, bueno, ahí hay un tema importante y se ha trancado esa reforma laboral en el Congreso el día de ayer. Se fue de vacaciones el Congreso y dicen, no la vamos a aprobar, discutiremos cuando volvamos de vacaciones y hay que ver lo que significa darle un periodo de gracia ahorita a Petro en un momento donde, y esto es lo más importante, Petro acaba de cumplir un año, hace 2 días, de haber ganado las elecciones en Colombia en segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández. Y tras un año de haber ganado las elecciones, yo de hecho escribí hace un par de días sobre la caída de Petro en las encuestas. En Colombia, donde la gente todavía confía en las encuestas, porque bueno, no es Venezuela, repito, Petro se dice que al día de hoy tiene una aprobación que como mucho llega al 30%. Se habla hasta de un 25 o 26% de aprobación de Petro.
Y usted dirá, bueno, pero todavía tiene gente. Sí, querido amigo, querida amiga, Petro viene de tener hace 3 meses, cuando todavía estaba en pleno periodo de luna de miel con el electorado, Petro llegó a tener más del 60% del apoyo popular. Más del 60%. Yo llegué a ver una encuesta donde Petro tenía 63% de apoyo popular, de aprobación, pues de gestión. Eso está hoy, eso se ha reducido casi en 40 puntos en 3 meses. Eso no es poca cosa, eso no le pasa a cualquier presidente. O sea, el proceso de desgaste político de Gustavo Petro, para los que estamos empeñados en que este es un continente libre de comunismo, libre de izquierdas, no ha sido cualquier cosa despreciable, ha sido una cosa bien importante. O sea, en Colombia se están haciendo cosas y creo que esas cosas hay que meterle el ojo y bueno, ¿por qué no? Aprender de lo que haya que aprender, aunque por supuesto son procesos distintos. Petro no tiene, aunque acaba de cumplir un año de haber ganado las elecciones en la segunda vuelta, Petro no tiene un año en el poder todavía. O sea, están atajándolo temprano. Ojalá que se le pueda poner coto de manera temprana a todas estas tentativas de convertir a los países en unos infiernillos, ¿no? Vamos a ir al corte comercial y venimos con más en breves momentos de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalo como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y así nos va y les vamos a recordar nuestro número telefónico en cabina porque pretendemos pasar llamadas, aunque sea un par, el día de hoy, 482-9750, 482-9750, si estás en Venezuela, si estás fuera de Venezuela, recuerda 582-212-482-9750, 582-212-482-9750. Quiero saludar a la gente que también está siguiendo esta transmisión en Instagram. Hemos tratado, entiendo, Yay, de hacer una mejora el día de hoy también en YouTube. Vamos a ver si, no sé, si ha mejorado en YouTube. No estoy chequeando, pero no tengo 15 ojos para estar aquí, para estar allá, pero me ha informado la directiva de la estación que estaban tratando de hacer alguna mejora para que el programa saliera mejor por YouTube. No sé si ha mejorado. En todo caso, 482-9750. Miren, también estoy leyendo por acá, volviendo a Venezuela, y me quedé loco porque estaba viendo, o sea, estoy viendo la ventana y hay un sol pues impenitente a esta hora de la tarde, pero se anuncia, y esto lo digo para que tomen sus previsiones, que a partir de mañana y por todo el día jueves y el viernes también, o sea, van a ser 2 días continuos, esté pasando la tormenta Brett por Venezuela y que va a generar unos efectos parecidos a los de un huracán acá. Es decir, me imagino que va a haber este tipo de vientos, pues que uno cree que le van a llevar la casa. Afortunadamente, las edificaciones en Venezuela no son como las que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, que uno siente que, bueno, que son de cartón, y que, bueno, al final la casa no se cae. Pues este no es el cuento de los tres cochinitos, ¿no? Pero sí, se espera una fuerte tormenta tropical.
el día de mañana, repito, y va a extenderse hasta el día viernes. Es posible que la tormenta, estoy leyendo aquí del IN, del Instituto de Meteorología, que dice que, bueno, que es posible que se sientan vientos huracanados, todo lo demás. Y tenemos a esta hora ya, me están avisando, la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, con Daniel Martínez desde Miami, reportando Sintonía Total. Daniel, bienvenido, adelante. Bueno, chicos, parte de la sintonía es que hay veces que no me conecto a las 4 en punto. Hoy es una buena casualidad porque llamé y cayó la llamada y no sabía el tópico, pero bueno, tomo la oportunidad para agradecerles, mandarle un abrazo fuerte por todo lo que hacen siempre, día a día, cada día cuenta, y ustedes son unos guerreros, pues más que suficiente la labor que hacen de enseñanza. Quería hacer un pequeño paréntesis, nunca olvidar mi estado Carabobo, amada ciudad de Valencia, donde todos estos personajillos de ascendencia de Medio Oriente, pasando por los grandes Pablos Escobares y toda esta gente de apellidos árabes importantísimos, acompañados con Ameliach, con Cliver Alcalá, y todos tienen que ver con todo. A los primos Saab, también un saludo, y bueno, muchachos, que estén bien. Siempre sintonía total, un abrazo grande. Gracias, Daniel, desde allá de la Florida. No sé si tenemos más llamadas en línea, Jay. Tenemos otra llamada, pues vamos a darle paso. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Muy buenas tardes, ¿es conmigo? Es con usted, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Ok, muy buenas tardes, Omar. Te habla Sabdiel Narváez de Maracaibo. Yo decía, esa voz la conozco. Adelante, Sabdiel. Omar, primero que nada quisiera felicitar la labor que estás haciendo y felicitarte por la idea de transmitir el programa por Instagram, pues ya que por YouTube, a pesar de que yo a veces veo el programa diferido por YouTube, para verlo en vivo por Instagram es una maravilla, pues no se cae la llamada, no se cae el programa, no se corta ni nada, y de verdad que es muy buena idea. Lo otro, aquí estamos sin luz. La Venezuela real, es lo que llamo yo la Venezuela real, la de la cual no hablan los políticos. Y quisiera saber, por otro lado, y ya para despedirme, si habrá la posibilidad de que cuando vuelva Daniel al programa, que probablemente será el jueves, como tú dijiste, se pueda discutir un poquito el tema de lo que propuso, o de la idea de Orlando Avendaño, y de lo que él dijo de las primarias. Pues muchas gracias y que pase buena tarde. Gracias, Sabdiel. Yo dije, Sabdiel algo trae. Bueno, quiere que Daniel, lo más probable, bueno, te voy a hacer una predicción. Lo más probable es que te diga que no, que esa propuesta no sé, no sé. Vamos a ver cuando vuelva Daniel a ver qué dice. Pero sí, bueno, yo he referido lo que habla Sabdiel Narváez de allá del Zulia, un abrazo. Es un tema que ha hablado Orlando sobre no las elecciones que ha convocado Maduro para el año que viene, sino el tema de las primarias, y no verlas como unas primarias presidenciales, sino como un evento alternativo para escoger, o mejor dicho, en palabras del propio Orlando Avendaño, para deslastrarse de varios personajes de esta oposición que tiene todas las características que ustedes conocen, y aprovechar para quienes dicen pues que María Corina Machado es un referente alternativo dentro de ese contexto. Hay gente que piensa que no es así, hay gente que piensa que María Corina Machado es más de lo mismo, también lo pueden pensar, pero quienes piensan que no, que es algo alternativo, pues validar a través de un acto de que incorpore soberanía popular, es decir, la decisión de la gente, es el liderazgo de María Corina Machado. Repito, hay gente que dice, no, ¿y para qué la voy a validar si ella es igual? Pero hay gente que piensa que no. Yo pienso que María Corina Machado no es igual, lo cual no significa que yo esté diciendo que yo voy a ir a votar en esas primarias para hacer eso, sino que he asomado la propuesta de Avendaño y he dicho que esa propuesta me ha hecho repensar o pensar en ese evento, que para mí, allí replico también lo que dice Orlando, no puede ser visto como la selección de un candidato presidencial, puesto que yo creo que aquí no hay condiciones para unas elecciones presidenciales transparentes de cara al año 24. Ese es mi parecer. Entonces, bueno, nada. Creo que podemos, no sé si hay otra llamada ya en la línea. No hay llamadas, pero bueno, lo que hay es que hacer el corte. Pues vamos a hacer la pausa, seguimos con las llamadas de ustedes, si así ustedes lo disponen. A la vuelta del corte les recuerdo que es el 58212-482-9750, 58212-482-9750,
Y a la vuelta, bueno, seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta y así no va. Me estoy riendo un montón porque hay unos comentarios muy hilarantes, por decir una palabra, ¿no? En Instagram. Uno de los que se puede leer es Manuel Rosales, se parece a Darth Vader, pero sin la máscara. Dios mío. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío, tenemos una llamada en línea también. 482-9750. 482-9750 para comunicarse con nosotros acá en Caracas, en cabina. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, Neomar, te habla José desde Portugal. ¿Cómo estás? José, bienvenido, adelante. Mira, voy a comentar un par de cosas en la llamada. Primero, que envidia da que esta Colombia del 2023 no fue la Venezuela de 1999, cuando Cecilia Sosa, cuando Capriles y una élite, no lo tomes a mal, una élite caraqueña le entregó el país a Chávez, creyendo que Chávez, y no quiero que me tomen por racista, iba a ser el monito que le iba a entregar el cambur a todos ellos. Y lo otro, que más allá de los encuentros y desencuentros que uno pueda tener con María Corina, aquí el tema no es María Corina, aquí el tema es quién va a atender los puentes con esos militares para que esos militares
regresen a los cuarteles. Recuerdo, y me voy con una frase que dijo el señor Ramón J. Velázquez, que se la narró a alguien, no sé si tú la comentaste, que dijo: a nosotros nos costó tiempo meter a los militares en los cuarteles. Quizás cuántos años le va a costar a esta generación hacer lo mismo. Feliz tarde. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, yo quiero ir más atrás, no en la cronología, por hablar de algo de antes de Ramón J., sino más atrás en la cadena de las cosas a hacer, ¿no? Hay que ir a la academia militar. Yo tengo años insistiendo en esto y revisar, o sea, una cosa interesante que podrían hacer quienes quieren de alguna forma transformar el estado de las cosas en este país es ir a la academia militar o investigar en la academia militar qué es lo que están aprendiendo esos cadetes al día de hoy. Porque si nosotros hemos partido desde el punto de vista de civiles, donde hemos dicho que la educación es la piedra de toque más importante para que aquí se produzca un cambio cultural profundo, en el entendido de que lo que se amerita realmente, más allá del desplazamiento del chavismo, es un cambio cultural profundo que incorpore de hecho un tema generacional dentro de sí. Es decir, tú tienes que considerar que, basado quizá en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, que entre 10 y 15 años toma para formar, por lo menos 15 años, una generación. Yo digo como 15, hay algunos que dicen hasta 20 años, una generación. Nosotros tenemos por lo mínimo, una generación perdida en Venezuela con respecto al tema militar. Por lo mínimo una, cuidado, no dos. Por lo mínimo una. Si nos vamos con que son 15 años. Si son 10, ya tenemos 2 y medias perdidas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si partimos de que la educación es el instrumento para modificar culturalmente a los pueblos y de que la cultura es lo que realmente pone la brújula dentro de las orientaciones que esos pueblos siguen para hacer o deshacer a esos países, lo mismo ocurre con la educación de los militares. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el núcleo de la educación de los militares? La academia militar. Esa academia militar, yo quiero hacer buena una frase que una vez no dijo Ramón J. Velázquez, la dijo Diego Bautista Urbaneja, que fue un ancla pues destacado de esta casa por muchos años. Más de 20 años estuvo Diego al frente de la linterna, entiendo, acá en esta emisora. Diego decía: nosotros tenemos que partir de que los militares que tenemos hoy, y ese ha sido un gran error de las élites políticas que han tratado de aproximarse a la situación militar en Venezuela, no son los militares de la Cuarta República, por resumir mucho. Sabemos que el término Cuarta República no es correcto históricamente, pero bueno, lo que precedió a Chávez, ya no son. Entonces, el problema es primero determinar qué son, más allá pues de las generalidades que decimos siempre, de bueno, son unos militares acostumbrados a robar, a matraquear, que se han metido en actividades del narco, que se han desprofesionalizado porque los pusieron a vender pollo, que se han convertido intelectualmente pues en unos alfeñiques. Todo eso es cierto, sí, puede ser cierto, pero hay que ir más allá. ¿Cuál es la tesitura entonces de esos militares en materia de formación si ya no son militares formados para respetar a los civiles? Si es que alguna vez lo estuvieron, ¿no? Creo que sí, que aquí se hizo un esfuerzo a través de la academia militar de por lo menos domesticar a esa ala militar y decirle: mire, señor, usted se tiene que subsumir a los intereses civiles de la nación. Eso ya no es así. Nosotros tenemos militares que están de alguna forma entrenados bajo un contexto que además lo marca la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución del 99? La Constitución del 99 dice: los militares son parte esencial en el desarrollo nacional. ¿Qué es el desarrollo nacional? Que se metan en política. Estos son militares que nada más llegar a la academia y que les reciten el catecismo de la Constitución y les lean ese artículo y le digan: ustedes están siendo formados para contribuir al desarrollo nacional. Desarrollo nacional es una vaina tan amplia como que va desde vender pollo hasta ser presidente de la República. Me perdonan. Eso no estaba en la Constitución precedente. ¿Por qué? Porque el ánimo de los líderes políticos que precedieron al chavismo, dado que venían de las dictaduras militares y que venían del fenómeno gomecista, esa es nuestra herencia política previa, ellos estaban obsesionados con hacerles entender a los militares, a las nuevas generaciones, los cadetes que entraban en la academia,
Ellos no estaban allí para estar buscando el poder. Ojo, también hay que decir que el esfuerzo no es que se completó a un 100%. Está más que demostrado, y yo siempre les refiero cuando este tema sale a la luz, que el libro de Thaís Peñalver es fundamental, el primero de la trilogía de Thaís, La conspiración de los 12 golpes, por algo se llama así. Ese es un libro que te desmonta la idea de que los militares se tragaron el cuento que ellos tenían que obedecer a pie juntilla a los civiles. Eso no es así. Pero se hizo el esfuerzo y en alguna medida se medio logró. Para lo que había tenido previamente Venezuela, se medio logró. Sin embargo, siempre había de tanto en tanto brotes de conspiraciones, brotes de azonada, brotes de golpe de Estado, de pronunciamiento, o sea, como usted quiera llamarle, de intervención de los militares en la vida política civil del país. Bueno, que la vida política civil es una redundancia, la vida política tiene que ser civil. ¿Es civil o no es política? Por eso es que, entre otras cosas, Venezuela actualmente no está dentro de una vida política, entendida como política normal, porque, entre otras cosas, tiene una intervención militar directa. Pero bueno, eso, nosotros pasamos, como diría Diego Bautista Urbaneja, de eso a esto, que es otro estado de cosas. Le llaman los académicos el estado del arte. Este es otro estado del arte. Lo que se ve, lo que se percibe, lo que se olisquea, seguramente en la academia militar al día de hoy, no es ni por asomo lo que estudiaban estos cadetes hace 40 años atrás. Estas doctrinas que, para empezar, bueno, deben estar cargadas seguramente de chauvinismo, ¿no? De este nacionalismo chimbo que, para empezar, ni lo respetan. Porque si hay algo que se ha violentado en los últimos 20 y pico de años que tiene el chavismo en el poder, es la soberanía nacional. Y de eso hay más muestras, bueno, imposible, no termino. Pero además, factores de izquierda involucrados a la doctrina que se les imparte a estos futuros militares. Está además el tema de el aprender a través de la imitación. ¿Cuál es el role model que han tenido estos militares en los últimos años? Bueno, el role model que han tenido es, yo siempre lo digo, yo quiero graduarme en la academia, pero yo quiero graduarme para que me manden por un puesto, y bueno, yo eventualmente en ese puesto veo que mi coronel tiene 3 camionetas, 4 mujeres, 3 queridas, anda con unos anillos de ol, tiene cuentas en dólares en el exterior, y yo quiero ser como mi coronel. El fenómeno imitatorio es muy importante, por eso es que el modelamiento a través de la figura de imitación es muy importante. Y las figuras superiores de imitación, en este caso, de estos militares que están jóvenes en este momento, son esas figuras. 4 mujeres, 5 camionetas, bañados de oro, llenos de dólares que no tienen cómo justificar, casas aquí, allá y más allá. O sea, esa es la verdad. Yo quiero ser como mi coronel, yo quiero ser como mi general. Entonces, aquí hay mucho por donde agarrar, por supuesto que sí, pero por algo hay que comenzar. Y yo creo que ese algo por donde hay que comenzar es la academia militar. ¿Y dónde es, o cómo es que se va a hacer la cosa en la academia militar? Primero hay que estudiar. Primero hay que jurungar a ver qué es lo que hay en la academia militar, qué es lo que se les ha enseñado. Yo he soltado unas pinceladas aquí, unas cosas que uno presume, pero yo no soy experto en temas militares, ni pretendo serlo. Simplemente tengo unas dudas, unas sospechas. No sé si tenemos ya hay otra llamada en línea. ¿No hay llamada? No hay llamadas, me dice producción. Voy a leer algunos mensajes. Saludo a la gente que está en Instagram también. María Maxey dice, ese libro de Thaís desenmascara lo que fue el ámbito militar en Venezuela, que fue una porquería. A ver. Darwin, dice por acá, Darwin Marrufo, el militar que se graduó en el 98 ya son oficiales superiores, es decir, ya son comandantes generales, en ese caso. Esa es una generación también. Ibi dice, desde Chávez se inició el lavado cerebral a los estudiantes y militares. A estas alturas ya están viciados, es una lástima. Eddie dice, si te pones a ver lo más útil que han hecho los militares, ha sido vender pollo y papas. John dice, los militares tienen que ser de casta, no pueden venir del pueblo llano porque llegan muchos resentidos sociales. Bueno, esta visión, John, que puede sonar como una visión clasista, efectivamente, cuando ya tenemos que hacer la pausa otra vez, esta visión es manifiesta en muchos países, incluso de nuestra región. El militar chileno es un militar que viene de familia. Básicamente la profesión militar en Chile es una profesión carísima, o por lo menos si no es carísima,
los mecanismos de acceso al ámbito militar presuponen temas de apellidos, presuponen temas de alcurnia. Creo que lo mismo ocurre en Colombia, no estoy tan seguro. Creo que ocurrió en algún momento en Colombia. Recuerden que en Venezuela el fenómeno militar, de hecho, tiene unas particularidades. Ya tenemos que hacer la pausa, pero bueno, cierro con esto. En algún momento, ustedes recordarán esto mejor que yo, muchos de nuestros militares, y de ahí viene el caso de Pérez Jiménez, de ahí viene el caso de tantos militares, esencialmente eran andinos porque en los Andes venezolanos estaba esta creencia en que el hijo o era cura o era militar. Esas eran las dos profesiones eso estaba muy arraigado. Yo le digo porque la mitad de mi familia es andina, son gocho. Y el tema de los militares está muy presente en estas familias tachirenses tradicionales, estaba muy presente. Pero el caso del militar, más que estar vinculado a un tema de castas en Venezuela, que no fue así como es en otros países, era regional. O sea, los andinos iban mucho a la academia militar, porque era visto como un método de ascenso social. No porque se pensase que el militar iba a robar, no, sino porque, bueno, gente que venía del campo, tal, no sé qué, lo que pudiera ascender socialmente de manera honesta, o sea, teniendo una profesión que no iba a tener en una universidad y que no era distinto, por cierto. O sea, no es que era un militar que era simplemente un tipo que lo metieron allí como quien entra a hacer una carrera técnica porque no tiene méritos para hacer una licenciatura o un posgrado, lo que sea. No, era un método que se veía muy directo para tener ascenso social en la época. Y eso se veía mucho en las familias tachirenses. Se veía mucho. Entonces, un método era la iglesia, que la iglesia católica está rodeado pues de temas de financiamiento, y otro era la institución militar. El hijo o es militar o es cura. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta ya en el segmento final de Y Así Nos Va. Bueno, creo que ya no tenemos más llamadas por el día de hoy. El tiempo además nos juega en contra. Pero sí tenemos algunos mensajes. Quiero mandarle saludos a toda la gente que nos ha acompañado también, además de nuestro canal de YouTube, que nos ha acompañado en Instagram. Estoy viendo por acá a Mariu Flores, a Adán Burgos, el primacho, por acá también, a Mariela Blanco.
que preguntan por Daniel. Daniel está ocupado en unos trámites personales, mañana probablemente esté de vuelta con nosotros. Manuel Tortolero dice, quitando la segunda mitad del siglo XX, Venezuela ha sido una dictadura militar desde el día 1. Después de la independencia, pareciera que un gen del venezolano es ser mandado por militares. Esto es estrictamente cierto. Por lo menos, o sea, no sé si el tema del gen venezolano es ser mandado por los militares, pero lo que es estrictamente cierto es que desde el día de la independencia hasta la llegada de la segunda mitad del siglo XX, Venezuela es un territorio, un intento de república mandado por militares y por hombres de arma. Saludo a Alexander Alonso también, que nos saluda de Aragua. Luis Parra, este es Luis Parra el bueno, ¿no? Cuidado. Dice Luis Parra por acá, el libro que anticipó toda esta pudrición fue Del buen salvaje en buen revolucionario. Siempre recomiendo este libro, además, Luis, porque me parece una lástima, verdaderamente, como venezolanos defendamos tampoco. En este caso sí hay que defender lo nuestro, ¿no? Con el caso de Carlos Rangel y su obra máxima, Del buen salvaje, el buen revolucionario, que para escribirla yo digo que definitivamente había que ser un erudito y además había que tener erudición, ¿no? Sí, había que ser talentoso, pero además había que ser constante y en el tema de la investigación, trabajador, porque este es un libro que está tan bien fundamentado, que tiene tanto número, y uno que trata de escribir libros de política sobre estos temas y sobre países y tal, y yo, bueno, me he embarcado en esa aventura y me detengo y vuelvo y me detengo, es muy complicado. Yo digo que el libro Del buen salvaje al buen revolucionario incorpora tantas verdades, pero además está tan fundamentado desde el punto de vista técnico. Está tan bien hecho al punto de vista de refutar de la P a la PA a lo que fue un libro que, por cierto, lo tenía por allí, allá los tengo, lo traje recién, lo devolví a esta casa, el libro infausto de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y qué triste que a nivel mundial Galeano se haya convertido en un referente para las izquierdas fundamentalmente, y sobre todo esta izquierda pobrista, ¿no? Latinoamericana, que vive metiendo el dedo en la llaga con respecto al tema del imperialismo y todo lo demás, pero y que nosotros que pensamos en algo distinto, y no digo solo los venezolanos, los hispanoamericanos que creemos en algo distinto a esa izquierda pobrista, no sepamos de la obra de Carlos Rangel, pero además nosotros como venezolanos estamos triplemente llamados a leer ese libro y a divulgarlo. A mí me da, por un lado, mucha alegría de compartir gentilicio con un tipo como lo fue Carlos Rangel. Algún día aspirar a escribir algo parecido a lo que hizo a Carlos Rangel, por supuesto que sí. Pero por otro lado, me da mucha tristeza de que no se conozca y de que en Venezuela se ensalcen tantos personajes. Sí, nosotros hemos tenido otros grandes analistas políticos, otra gente que ha hecho. Pero ese libro es un libro capital para entender. Eso no es un libro sobre Venezuela, eso es un libro sobre América y sobre los mitos de América. Pero no está hecho desde el punto de vista meramente ideológico, está hecho desde la realidad, desde el dato, desde la precisión. Entonces, bueno, quien no lo haya revisado, no es un libro fácil de leer, es un libro, por supuesto, amplio, extenso, complejo, hay que darle la vuelta. Pero yo lo invito a acercarse al libro de Carlos Rangel, es el fundamental, hay un par más, los tercermundismos, o mejor dicho, el tercermundismo, y hay otro de no sé qué cosa y otros relatos, no recuerdo cuál era el tema, pero bueno, Carlos Rangel es en sí una joya para leer, pero ese libro en especial es un libro que merece tener un sitial en cualquiera que se considere interesado sobre los temas de la región. Amigos, se nos acabó el programa por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Que así sea. Les mando un abrazo. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Seda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé.
Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia.